Buenos días. Este video está siendo grabado para la materia de sistemas operativos del maestro Juan Roberto Hernández Garibay para la materia de sistemas distribuidos. En este video veremos un poco de lo que es la programación en paralelo con Python. Bueno, como concepto tenemos que la programación en paralelo es una memoria compartida simple y un proceso pasado. Puede tener múltiples procesos ligeros con un camino de ejecución en paralelo. Cada hilo tiene sus propios datos locales, pero también comparten todos los recursos de un proceso. Los hilos se comunican entre sí usando la memoria global. Luego tenemos ¿qué es la programación en paralelo? La programación en paralelo es un enfoque el que múltiples tareas o procesos se ejecutan simultáneamente en lugar de ejecutar una tarea tras otra, como en la programación secuencial. La programación en paralelo distribuye la carga de trabajo entre varios procesos, núcleos o unidades de procesamiento para mejorar la eficiencia y el rendimiento. Bueno, luego encontramos que existen 4 formas de clasificación. Existen más, pero estas son las que nos estamos basando. Bueno, la número 1 habla de procesamiento en hilo. Los hilos son núcleos pequeños en un programa que pueden ejecutarse simultáneamente. En un programa multihilo y múltiples hilos trabajan juntos para realizar tareas específicas. Luego tenemos como número 2 el procesamiento en procesadores múltiples. Los sistemas múltiples con procesadores o núcleos permiten que la ejecución simultánea de diferentes partes de un programa en cada núcleo. Esto se conoce como programación paralela a nivel de hardware. Como número 3 tenemos la programación de GPU. Las unidades de procesamiento gráfico. GPU está diseñada para manejar operaciones gráficas intensivas, pero también se puede utilizar para tareas de propósito general a través de técnicas como CUDA, Computer Unit Device Architecture de NVIDIA o OpenGL. Como número 4 tenemos la programación distribuida. Este es un enfoque diferente. Diferentes partes de un programa se ejecutan en un sistema separados que se pueden estar conectados a través de una misma red. La programación distribuida se utiliza a menudo en entornos de computación en la nube o en el sistema distribuido. Bueno, como siguiente punto tenemos el diseño de los algoritmos. Nosotros encontramos 4. Particionamiento. Los cálculos se descomponen en pequeñas tareas, usualmente independientes de la arquitectura o del modelo de programación. Número 2. La comunicación. Las tareas generadas por una partición están propuestas para ejecutarse concurrentemente, pero no pueden en general ejecutarse independientemente. Los cálculos en la ejecución de una tarea normalmente requieren de datos asociados con otras tareas. Como número 3 tenemos aglomeración. Las tareas y las estructuras de comunicación definidas en las 2 primeras etapas del diseño son evaluadas con respecto a los requerimientos de ejecución y costos de implementación. Si es necesario, las tareas son combinadas en tareas más grandes para mejorar la ejecución o para reducir los costos de la unidad y sincronización. Como número 3 está el mapeo. Cada tarea es asignada a un proceso de tal modo que intenta satisfacer las metas de competencias al máximo, la utilización del procesador y minimizar los costos de comunicación. Luego, como siguiente punto está la programación para computadoras en paralelo. ¿Qué es? La programación paralela es diferente para cada arquitectura. La programación con hilos se aplica principalmente a las arquitecturas multiprocesadores con memoria compartida. La programación con paso de mensaje a la arquitectura de multicomputadoras. A continuación se hace revisión de los tipos de programación utilizadas en cada arquitectura. Aquí, como se ve en la siguiente imagen, podemos revisar. Bueno, continuamos. El siguiente punto es la programación con pasos de mensaje. Bueno, si la memoria está distribuida entre los procesadores, es decir, cada procesador tiene acceso a su propia memoria, entonces la programación es más compleja, ya que cuando los datos a usar un proceso están en espacio, direcciones de otros, será necesario solicitar y transferir a través de mensajes.
De este modo es necesario impulsar la localización de los datos para minimizar la comunicación entre procesadores y obtener un buen rendimiento. La programación con paso de mensaje crea múltiples tareas. Cada tarea encapsula un dato local e interactúa mediante los envíos y recibo de mensajes. En los sistemas de multicomputadoras, el código de cada procesador se carga en la memoria local. Algunos de los datos requeridos se almacenan localmente. Los programas se particionan en partes separadas y se ejecutan concurrentemente por procesadores individuales. Y aquí hay una imagen de cómo se trabaja en la memoria compartida de una red a través de paso por mensaje. Bueno, esquema de comunicación. Hay dos principales esquemas de comunicación, maestro-esclavo y esquema de SPM o comunicación local. Bueno, maestro-esclavo, este es un tipo de comunicación que consiste en la implementación de un componente principal llamado maestro, que se encarga de recolectar la información procesada por cada esclavo o componente secundario y se distribuirá en su totalidad cada uno de ellos, permitiendo el proceso en paralelo, pues cada esclavo trabaja independientemente de los demás. Esquema SPMD. Este esquema utiliza un modelo Singular Program Multiple Data, programas simples múltiples de datos. Se escribe únicamente un programa y todos los procesadores se ejecutan el mismo programa. Múltiples datos se refieren a que los datos se dividen en pedazos y se le asigna un pedazo a cada proceso. A diferencia, se dividen en pedazos y se le asigna un pedazo a cada proceso. A diferencia de la comunicación global, al aplicarse este esquema a la estrategia de particionamiento, no existe un proceso maestro. La comunicación del proceso n solo se vecino más cercano, es decir, n-1 y n+1. Si no es el procesador 0 o el último, si el procesador 0 está solo, se comunica con el procesador 1 y el último procesador solo se comunica con el anterior. Una de las características principales para la aplicación eficiente del paralelismo es que no debe existir dependencia de datos en los procesadores. De lo contrario, se tendrá que usar sincronización para que la evaluación del problema sea correcto. Bueno, ya vimos lo que es un poco lo que es la programación en paralelo. Aquí, para este trabajo me basé para explicar lo que vamos a ver a continuación, que es un programa ejecutando paralelismo. Aquí hay una liga donde hay un canal donde pueden ver un poco más de lo que es el paralelismo. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es la programación concurrente en paralelo. Para esto necesitamos instalar la librería Gevent. Aquí está el comando para instalar lo que sería pip install Gevent para poder trabajar en paralelismo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la programación en paralelo. Bueno, luego están unas tablas comparativas que comparan lo que son los procesos y los hilos. El proceso no comparte memoria, en cambio los hilos sí comparten memoria. Procesos se desoban y la comunicación es cara. Desova y la comunicación de hilos es menos costosa. Los procesos requieren más recursos, los hilos requieren menos recursos. A veces se llaman procesos ligeros. No necesitan sincronización de la memoria. Es necesario utilizar un mecanismo de sincronización para asegurarse de que los datos son manipulables correctamente en los hilos. Aquí hay algunas referencias. Y bueno, ahora sí vamos a lo que es el código. Bueno, yo hice un pequeño programa de lo que son las transacciones. Primero, para esto, lo primero que hice fue importar la librería multiprocessing que viene incluida en la instalación que hicimos de la librería de Heaven. Esta es una sección de Heaven
y solamente la estoy importando para poder utilizar algunos de esos métodos. Bueno, lo primero que hicimos fue definir una función def con el nombre de retirar, luego como parámetros saldo y el número del tiempo log. Ok, bueno, luego entramos a un for, está la variable de control y está el rango que hasta donde quiero que llegue, que sería 500. El lot sería el tiempo de ejecución y luego para eso evalúo con saldo.value es igual a saldo.value más 1, está en menos 1, disculpen, está decrementando. Luego, para eso, cuando quiero que se ejecute con paralelismo, le tengo que decir log.relsec. Luego, como a continuación, lo que hicimos fue definir otra función que sería depositar como parámetros saldo y log. Luego entra un nuevo for la variable de control, el range, que es hasta 2000 en este caso, el log.archive, luego evalúo las variables, saldo.value es igual a saldo.value más 1, incrementa el contador, luego log_res, y como tercera función definimos una tercera función que se llama ejecutar transacciones. Esta asignamos la variable saldo, no pasamos ningún parámetro, pero estamos usando una variable que se llama saldo es igual a multiprocessing, que multiprocessing está diciendo que es la librería, estamos haciendo uso de esa librería, y punto value es igual a i, igual al contador, lo está evaluando el contador, coma 900, ahí le estamos pasando cuánto es el valor que queremos ejecutar en la transacción. Luego viene log igual a multiprocessing log, le da un tiempo de espera para que se ejecute la transacción al mismo tiempo que las otras dos. Ok, bueno, luego viene proceso 1 es igual a multiprocessing.process transient igual a retirar. Saldo log, ok. Proceso multiprocessing processing transient igual a depositar alguien saldo log. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos mandando a llamar a estas funciones o ejecutando las funciones. Pero bueno, esto no le estamos pasando realmente, no la estamos llamando, sino se la estamos asignando a otra variable. Todo esto se guarda en proceso 1 y proceso 2. Bueno, luego viene proceso 1.start, proceso 2.start. Luego proceso 1.join, proceso 1 join. Y print saldo final es igual a saldo.value. Bueno, para terminar con esto, o sea, nosotros entramos a un script, a lo que llaman un script, que esto es para que no marque ningún error. Y si marca un error, forzosamente tenemos que ver dónde está el error para corregirlo antes de que se ejecute. Para eso se utiliza el name. Bueno, aquí lo que hace es que le estamos diciendo con un for, una variable de control y un range que ejecute 20 transacciones de este tipo. Y ya por último mandamos a llamar ejecución en transacciones, que es la última función. Y aquí es donde aquí podemos observar las 20 transacciones que se hicieron en este día. Saldo final, saldo final, saldo final. Y nos arroja la misma ejecución y todas al mismo tiempo. Ninguna se ejecuta en un minuto después, un segundo después, sino todo se va ejecutando en forma paralela. Y bueno, esto sería lo que fue mi proyecto de lo que es el paralelismo y mi programa para esta materia de sistemas distribuidos. Gracias.